¿Qué tal, amigos? De nueva cuenta, un gusto el estar otra vez aquí con ustedes para presentarles un episodio más. El día de hoy les traigo otro episodio que me lo han pedido bastante mucha gente ahí en los comentarios que quieren saber un poco más acerca del dueño de un automóvil muy famoso. Algunos lo nombran como el unicornio y es que ha sido objeto de debate, chismes, noticias, han inventado muchas historias acerca de él. Así que vamos a revelar unos cuantos detalles que algunas personas de Culiacán sí lo saben, pero la gran mayoría de las personas que son de fuera de Culiacán las desconoce. Hablamos del McLaren F1 chasis 039, que no sé por qué todo el mundo dice que está perdido. No, señores, no está perdido, está muy bien guardado y en perfectas condiciones. Aquí está una foto de este auto tomada ya hace muchísimos años. El dueño de este automóvil era Humberto Ojeda, también conocido como el Robachivas. Otras personas también le decían Beto el de la Loma, que de hecho hay un corrido que se llama así, Beto el de la Loma, y lo canta el famoso artista Roberto Tapia. Se lo recomiendo que lo escuchen. Bueno, también otras personas le decían Humberto el Pelochino. Y vamos aclarando rápido los chismes que hay acerca del automóvil en muchas noticias nacionales en México e internacionales y varios videos de YouTube donde relacionan o mencionan que el dueño de este auto era el Pocha. Aquí aclararemos con ese mito, no, rotundamente no, el Pocha no tiene absolutamente nada que ver con este automóvil. De hecho, el Robachivas ni era tampoco socio del Pocha. Es más, en el corrido que les acabo de mencionar, que canta Roberto Tapia, el de Betos de la Loma, hay un fragmento en el cual dice, un saludo al colombiano, me madrugaron primero. Pues cuando recién hicieron este corrido, la letra original del corrido decía, un saludo al compa Pocha, me madrugaron primero. Pero cuando Roberto Tapia presentó el corrido, se le dijo que no, que le quitara eso porque Robachivas no tenía ningún tipo de relación con el Pocha y ya por eso Roberto Tapia cambió la letra y quitó Pocha y puso un saludo al colombiano. Bueno, una vez aclarado este punto, este señor Humberto Ojeda trabajaba muy fuerte, pero cuando les digo muy fuerte, es muy, muy fuerte. Movía cantidades industriales de mercancía a Estados Unidos. Dicen que por mes podía llegar a generar más de 100 millones de dólares. Él era como competencia del Señor de los Cielos, pero su negocio no paraba ahí. También mandaba a Europa y tenía un mercado muy, muy grande en el viejo continente. Tenía un socio cliente que lo que le mandaba a él lo sacaba. Era una cosa exagerada. Era algo demasiado increíble porque no sé de qué otra manera llamarlo. Imagínense, tontas y tontas para Estados Unidos y tontas para Europa. Creo que fue uno de los primeros sinaloenses en mandar envíos masivos de mercancía a Europa. Mucha gente comenta y cuestiona y otros más comparan. Empiezan a decir que este personaje tenía más dinero, que este otro más, y otras personas dicen, no, claro que no, este personaje tenía más dinero que aquel. La realidad es que es algo sumamente difícil de calcular. ¿Cuánto dinero es el que tiene cierta persona o cuánto dinero es el que hacen? Mucha gente saca conclusiones y hace sus cuentas. No son más que inventos porque en sí nadie puede saber cuánto es el dinero que hizo algún personaje. Eso es imposible. Pero como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y hay otro dicho muy famoso que dice que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Este personaje de quienes estoy hablando, Humberto Ojeda, tenía muchísimo más dinero que el Yoma, que el Pocha y que otros personajes más famosos ahí en Sinaloa. A lo que se dice es que él era más como competencia del Señor de los Cielos, como ya se los había dicho anteriormente. Y como sabrán, fue uno de los que resultó más beneficiado cuando pasó lo de la cirugía plástica del Señor de los Cielos,
ya que todo el gobierno tenía puestos los ojos sobre Juárez y el Robachivas aprovechó la calentura que traían ahí en Juárez para él posicionarse como un hombre clave y más exitoso todavía en el comercio de la mercancía. Les voy a decir algunas de las pequeñas cosas que hizo, que no son ni una centésima parte de todo lo que llevó a cabo. Tenía tanto dinero que eso del McLaren, eso era solamente un simple juguete para él, no era nada prácticamente. Él tenía empresas en Culiacán como constructoras, cribas para extraer materiales, minas, criaderos de distintos animales. Tenía empaques agrícolas, locales comerciales, oficinas de renta, complejos departamentales en Culiacán y en otras ciudades de México y Estados Unidos también para rentar, casas y terrenos. Ahí en Culiacán y cientos de hectáreas. También tenía ranchos, barcos, aviones, helicópteros, barcos atuneros, terrenos agrícolas, miles y miles de hectáreas en Sinaloa. Por ejemplo, para el rumbo de Costa Rica tenía un lote de cerca de 12,000 hectáreas, para el lado de Culiacancito 9,000 hectáreas. De hecho, supe que en una de las oficinas, cuando la familia Robachivas recuperó las cosas que les habían robado, en una sola oficina recuperaron los papeles de más de 30,000 hectáreas, plazas comerciales. Y esto que estoy hablando, como se los digo, es en Sinaloa, porque en la Ciudad de México tenían muchísimas más propiedades que en Sinaloa. En Estados Unidos tenían torres de 85 millones de dólares. Eso era lo que costaba una sola torre y tenían varias. Aparte, en Estados Unidos tenían negocios, empresas y propiedades. En Europa también tenían propiedades. En Colombia, también en Guadalajara, en Sonora, allá por Monterrey. Era socio de una empresa que fabricaba o fabrica plástico, que en el 2005 estaba facturando como 200 millones de dólares al año. Obviamente, ahí en esa empresa él era socio, no era el dueño único. También ahí en Nuevo León tenían miles de hectáreas. Y bueno, eso es un decir, porque yo obviamente no sé todo lo que tenía, ni la misma familia de él al momento de que él falleció, tampoco sabían bien lo que tenían. Pero como a todos ustedes, mi querido público, les interesa mucho saber de cuánto dinero tenían ciertos personajes, o qué negocios tenían, o qué era lo que tenían. Por eso es que les digo todo esto, lo que logré investigar para tratar de complacerlos como he tratado de hacerlo cada episodio. Ok, amigos, de lo que les estoy hablando es de cosas y propiedades que él tenía, pero algún nos falta decir de la mercancía que dejó, ya que a mí me dijo una persona que había dejado al momento de fallecer una nada despreciable cantidad de entre 50 y 40 tontas repartidas entre Estados Unidos, Colombia, México y Europa. También me confirmaron personas que vieron la libreta de anotaciones que dejó Robachiva y me dijeron que entre clientes y socios le quedaron debiendo, haciendo más o menos un redondeo en las cuentas, como unos 150 o 200 melones. Imagínense, por eso es que les digo que lo del McLaren era solo un juguete para él. Pero pues claro, con el paso de los años se convirtió en una pieza exquisita de colección. Aquí les voy a decir algunas de las cosas que él hizo o que él construyó y que todavía siguen en pie, como esta iglesia dedicada a Nuestra Señora del Refugio ahí en Culiacán, que aquí les muestro la imagen. También aquí les mostraré un video de la cruz que él mandó hacer y poner en la cima del Cerro de la Chiva, el cerro más alto a las afueras de Culiacán, en donde, como pueden ver en este video, es donde la mayoría de las compañías de comunicaciones ponen sus antenas repetidoras, ya que es el punto más alto en la ciudad. Como dato extra, para subir ahí es toda una aventura. Mucha gente le gusta subir ahí en motos, en racer, en canams y algunos otros hacen senderismo. Es un lugar muy bonito, pero bueno, aquí les voy a mostrar el video para que ustedes lo observen, la cruz y todo lo que les estoy hablando. Quizás en el video se puede ver un poco pequeña, pero en realidad es enorme.
También como a su hijo le gustaba jugar mucho béisbol, pero su escuela no tenían campo para practicar este deporte, le mandó construir una cancha, un campo, para que su hijo jugara con sus amigos en el barrio de más prestigio allá en Culiacán en ese momento, que es la colonia Las Quintas. Ahí compró varios terrenos y los juntó y le construyó su campo de béisbol y una cancha de básquetbol con un área para baños, bar y una sección para juegos. Aquí les voy a mostrar también una imagen de este lugar, en el cual le puso una barda enorme y luces como de estadio profesional, para que su hijo pudiera jugar de noche también. Humberto era un papá muy consentidor, le compró a su hijo unos tricimotos, ya que en aquel entonces todavía no existían las cuatrimotos, o no habían llegado a Culiacán. Pero no crean que le compró solo una o dos para pasearse él solo. No, el señor le compró 50 tricimotos para él, sus primos y sus amigos, para que todos se pudieran pasear juntos. En su casa le tenía alberca, cancha de frontenis, que en aquellos años, en los 90, no era muy común, que creo que hasta ahorita, hasta la fecha, no es muy común tampoco que alguien tenga una cancha de frontenis en su patio, pero bueno, también tenía una bodega con su taller para automóviles porque le encantaban los automóviles arrobachivas. Escuchen, los automóviles que él tenía y que a mí en lo personal me tocó ver y subirme a muchos de ellos, tenía el que ya saben, el famoso McLaren, tenía un BMW Serie 7, un Mercedes, un Viper rojo, un pequeño Mini Cooper de colección. Tenía porque le gustaban mucho las camionetas Pickup Ford. Tenía el 85, 86, 87, 88, 89. Tenía una Ram Charger blindada. Y uno de los que más me impresionó ver a mí era un Rolls Royce color negro, muy antiguo. Pero cuando les digo muy antiguo es porque era de los 50, 60, no sé, pero muy bonito, está precioso ese automóvil. Y para los que se pregunten cómo es que yo vi todos esos automóviles, aquí se los digo, yo vi todos esos automóviles y me tocó jugar en el campito ese de béisbol, ahí en las quintas, en el que les mostré anteriormente y también me tocó ver muchísimas cosas de las que les dije, porque un tío mío es compadre del hijo de Robachivas. Esa es la razón por la que sé toda esta información y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un saludo a mi amigo en donde quiera que se encuentre, que ahora pues él es el dueño de muchas de las cosas de las que les mencioné, de las cuales incluye el famoso McLaren, que un poquito más adelante les voy a hablar acerca de él. Bueno, pues el Robachivas había empezado a trabajar desde los años 80, no sé si antes, pero tenía como socios a miembros de la familia Cifuentes Villa. Ellos son del encantador y bello país de Colombia, que por cierto les mando muchos saludos a todos los amigos colombianos que nos ven y que nos oyen. Pues entre ellos, entre esa familia, casi todos se dedicaban al negocio, eran varios hermanos. Les voy a decir de unos cuantos. Estaba Francisco Iván, al que le decían Pancho. También estaba Fernando, también Alexander, también la señora Dolly. Y el que era más cercano a Robachivas era Jorge Milton Cifuentes. Aquí les voy a presentar una foto del señor Jorge Milton. Este señor Jorge Milton trabajó con el Robachivas desde los principios de los años 80 y Milton también conoció al Yoma unos años después. Y creo que antes de conocer al Yoma, también trabajó con otro personaje muy reconocido de Sinaloa, con el señor Baltasar Díaz. Aquí les voy a poner una foto también del hermano de Milton, el señor Alexander Hildebrando. Bueno, pues Humberto Ojeda metió más de 1,000 tontas a Estados Unidos y es que tenía un sistema de trabajar muy bien estructurado y es que obviamente también en aquellos años no se usaba tanto que hubiera tantos dedos que entorpecían el trabajo como hoy en día. Los hay a puños y parece que cada día brotan más. El robachivas contaba en ese entonces con barcos atuneros que tenían compartimientos secretos para esconder la mercancía.
Eso lo hizo generar millones y millones de dólares, porque los transportes eran también de él, así que la mayor parte de la ganancia se la quedaba a él y él le cobraba a sus socios un porcentaje. Entonces, pues sí, era muchísimo el dinero que tenía. Por eso es que les digo que era un importante competidor para el Señor de los Cielos. Y de igual forma para el Yoma, que en esos años, creo yo, movía muchísima más mercancía que el Yoma, pero eran dos personas completamente distintas, ya que Robachivas era ostentoso y le gustaba llamar la atención. Le gustaba comprarse los vehículos de lujo, etcétera. Y por otro lado, el Yoma era más discreto. Y como les he dicho, una cosa es tener dinero y otra cosa muy distinta es tener poder. El Robachivas tenía muchísimo dinero, pero el Yoma y con el grupo que él estaba, el Yoma tenía muchísimo poder. Bueno, como ya les dije, Robachivas era un hombre que sabía hacer dinero, pero era un hombre que le gustaba trabajar por su cuenta y no quería afiliarse a ningún grupo. Y eso en ese ambiente no es bien visto. Como ya se los dije anteriormente, el Pocha le mandó pedir la renuncia a algunas personas y otras personas les puso dedo porque se rehusaron a trabajar con él. Y esto no es que él nomás lo haya hecho el Pocha o él lo haya inventado, solo lo menciono porque ya lo había dicho en un episodio anteriormente, pero hay más personas que definitivamente no les gusta la idea de que haya particulares en este negocio. Les voy a ser franco, yo no sé exactamente cuál fue la razón por la que le dieron la renuncia a Humberto, ya que se especulan muchísimas teorías. Lo que sí les aseguro es que entre las teorías que les voy a decir está la verdadera causa. Una de ellas es que el general, el hermano del Señor de los Cielos y el Yoma le mandaron a hablar a Robachivas ya después que el Señor de los Cielos había fallecido. Robachivas no quiso ir y dijo que él no tenía o no ocupaba ir con alguien, que él no ocupaba para nada a nadie, que él trabajaba muy a gusto solo y él no tenía que darle explicaciones a nadie. Otra teoría es que supuestamente le descubrieron que estaba trabajando con una persona y que esa persona tenía relación con los aretes. Otra teoría era que les caía mal porque era muy ostentoso y le gustaba llamar mucho la atención y pues a nadie le gusta que lo paquen. ¿Y qué pasa? Robachivas ya se estaba yendo muy para arriba, como dicen en el argot. Arturo Beltrán una vez comentó en el 98, por ahí en esos años, que le habían dado la renuncia por pura envidia, porque Robachivas presumía mucho y que eso no le gustaba para nada a su compa Yoma y que Vicente le había dicho que también había estado ayudando a enemigos de los de Sinaloa como los Aretes. Y algunas personas dicen que la verdad, y yo no lo creo, y es mi humilde opinión, y que por esa razón le hayan mandado dar la renuncia a Robachiva, yo no creo, ya que dicen que porque según se estaba construyendo una casa exageradamente grande y ostentosa, y eso le molestó al Yoma. Como les digo, esa razón yo no la creo, pero pues eso nunca se sabe en ese negocio, todo puede suceder. Bueno, pues déjenme decirles, esa casa iba a ser en esos tiempos que les estoy diciendo, aproximadamente en el año 98, iba a ser la mejor casa de Culiacán, la más fregona. Y se lo digo porque me tocó ver los planos, tenía alberca, tobogán, y sería para ese entonces, obviamente les estoy hablando de esos años 90, una casa inteligente, porque los cristales de la casa automáticamente se harían más oscuros dependiendo cuando el sol les estuviera pegando. Tendría una sala de cine, dos bares, palapas, mucho jardín, su gimnasio, su spa, sauna, cancha de frontenis, la cocina más moderna para esa época y no recuerdo qué tantas más cosas, pero era algo increíble. Aquí también les dejaré las coordenadas y la barda de cómo se ve por fuera. Bueno, si no mal recuerdo, en el año 1998 fue cuando le dieron la renuncia a Humberto. Salió en la mañana Robachivas a dejar a su hijo a la escuela y los Tolerospis del Yoma, mandado por su hijo Vicente, le regalan una lluvia de parodis, más de 40.
Aquí les muestro una foto de Chente. Pero Robachivas iba a bordo de una camioneta Cherokee cuadradita, color como gris, pero estaba blindada. Y se los digo porque a mí me tocó ver la camioneta esa y me tocó subirme en unas ocasiones en ella. Esa camioneta tenía sistema para tirar aceite, para tirar humo. Y bueno, no recuerdo qué más. Pero el caso es que Robachivas lo que hizo fue cubrir a su hijo menor, que también iba a bordo de la Cherokee. Pero un Parodis atravesó la cerradura de la puerta y fue el que finalmente le dio la renuncia a Robachivas. Después de eso, la camioneta quedó impactada con un árbol o un poste, no recuerdo muy bien, no estoy seguro. Pero para que vean, ya ven cómo dicen que antes había ética y había honor en este ambiente y que respetaban a la familia. Aquí es un ejemplo claro que eso es falso, porque no se esperaron a que Robachivas estuviera solo. Escúchenlo bien, querido público. Ese camino no te va a dejar nada bueno. No hay lealtad, no hay amistad, no hay palabra. Eso es una utopía, que solo se manejan para no hacer ver las cosas feas, hacerlas ver buenas. Pero no caigan en eso. Eso que mucha gente dice que las generaciones de antes eran otra cosa, que había honor, no es verdad. Lo que sí es que estas nuevas generaciones de hoy en día sí se vuelan la barda y cada vez respetan menos. Y cada vez es más cochinero por todos lados, pero tampoco hay que engañarnos. Aquí este negocio nunca te va a dejar nada bueno y siempre va a ser así. Bueno, amigos, cuando fue la renuncia del señor Humberto Ojeda, pasa lo de siempre. Lo que siempre pasa en este negocio, comienza la robadera por todos lados, salen los buitres, sacan las garras y comienza la rapiña. Todo el mundo quiere tomar ventaja y tener algo de ventaja y trabajadores, familiares, prestanombres, todos se sacan la lotería. El primero que huyó despavorido fue Jorge Milton Cifuentes. De inmediato se va y se refugia en Colombia. Y como les digo, los prestanombres, trabajadores y la familia cercana de Humberto Ojeda como sus hermanas hacen su agosto. Y poco a poco comienzan a apropiarse de todo lo que pueden. Me refiero a los negocios, tierras para siembra, propiedades, carros, un sinfín de cosas. Es que es algo exagerado la cantidad de cosas que le robaron, pero eso más adelante les voy a decir lo que sucedió. Pero antes de que se me olvide, una persona que se fue de Sinaloa para nunca volver, pero se fue bien cargada, ya que le robó a Robachivas más de 450 lingotes de oro. Imagínense, una sola persona que supo dónde estaba ese tesoro, ese sí se sacó la lotería realmente. Y es que esto pasa seguido en este ambiente, pero muy bien, hay que seguir con lo que ya pasó. La mujer y los hijos de Robachivas, al ver todo lo que estaba sucediendo, que los estaban robando descaradamente y también con el temor por lo que le había pasado al señor, pues tomaron la decisión de mudarse de ciudad, pero iban y venían de Culiacán continuamente. Con el correr de los años, en el año 2001, como ustedes sabrán, el Pocha sale de Puente Grande y toca la casualidad que al licenciado Damaso una persona le presenta a la viuda de Robachivas y el colombiano Jorge Milton Cifuentes va a Sinaloa a tratar de investigar qué es lo que sucedió con su socio. Fue por ahí en el año 2003 aproximadamente, porque lo que Milton quería era trabajar, pero si le habían dado la renuncia a su socio, pues él pensaba que podría correr peligro. Así que él se armó de valor y decide aventurarse a ver qué es lo que había pasado. Obviamente, no es como que se fue con los ojos cerrados, sin saber nada. No, claro que no. Antes de eso, de pisar otra vez Sinaloa preguntó y llamó por teléfono y le dijeron que adelante, que él podía ir, que allá sería bien recibido. Yo les digo que se armó de valor porque en ese ambiente nunca te puedes fiar de la palabra de nadie. Bueno, ya en Sinaloa, el señor Milton se reúne con la viuda de Robachivas y platican y hablan la viuda y le presentan al licenciado. Milton, al saber que el licenciado trabajaba con el Pocha, le dice que si le puede concretar una cita con él y de inmediato el licenciado le dice que sí.
que se pondrían de acuerdo y de inmediato se arregla una cita a Milton. Se sube a una avioneta para trasladarse con el Pocha. En el vuelo, Milton se da cuenta que el volar en avioneta en esos lugares es muy peligroso porque las pistas son muy cortas y cualquier fallo o imprevisto en la pista, pues la avioneta puede tener un accidente. Así que cuando platicaba con el Pocha para quedar bien con él, le dice que le regalaba un helicóptero que ahí lo tenía en Culiacán. Y al Pocha dicen que nomás le brillaron los ojos. Por eso le dice que es un helicóptero MD-500, o sea, sin rotor de cola, y que no produce nada de ruido. Pero le pide un favor, que le ayude a investigar quién fue el que mandó la renuncia de su socio Humberto Ojeda y también si le puede asegurar que él puede trabajar ahí en México sin ningún tipo de riesgo. Ahí, ahí mismo en esa reunión, Milton le ofrece al Pocha trabajar usando barcos atuneros como lo hacía con Robachivas, que porque ahí nunca tuvieron un solo percance y ninguna pérdida, que eso era una maravilla, porque los barcos podían estar hasta 2 meses o 3 en alta mar, ahí cerca de Colombia o Ecuador, y estaba fácil y rápido cargarlos para mandarlos para México. Obviamente, como se imaginarán, a Pocha le encantó la idea y le dijo que adelante, que eso estaba perfecto y que si cuándo podrían esperar el regalo refiriéndose al boludo, al helicóptero. Y Milton le dijo que inmediato, que nomás regresaba él a Culiacán y lo iba a checar en qué condiciones estaba y que mandaran un piloto para que lo movieran para donde Pocha lo quisiera. Y claro, le dijo, yo me voy a encargar de lo de Robachivas, yo te voy a investigar cómo estuvo lo de esa renuncia y por lo de la seguridad no te preocupes, tú vas a poder trabajar y estar aquí como si estuvieras en tu casa. Así quedaron y cuando Milton bajó a la ciudad, le dio la noticia a la viuda de Robachivas que tenían que enviarle el helicóptero al señor. La viuda obviamente se molestó y le dijo que si por qué había hecho eso, si el helicóptero había sido de su marido y por lo tanto ahora le pertenecía a ella. Ese helicóptero no había sido comprado en sociedad ni mucho menos. O sea que Milton no tenía poder de decisión sobre qué hacer o qué no hacer con el helicóptero. Pero Milton le dijo, no, mira mujer, piensa bien las cosas, él me va a ayudar para saber lo que le pasó a tu marido y él te puede brindar protección a ti y a mí para que así ya no te sigan robando más cosas y que tú y tus hijos puedan estar tranquilos. La señora no se quedó muy convencida, pero ya no le quedaba de otra, tuvo que aceptar el dar el helicóptero. Les mostraré una foto de un helicóptero parecido para que se den una idea de cómo era. De hecho, el helicóptero era color así como azul cielo. Bueno, amigos, aquí termina la primera parte de este relato. Atentos a la próxima semana para que conozcan la segunda parte de la historia. Gracias a todos por su apoyo y esperen más contenido de su amigo Okran. Saludos.